Hola, bienvenidos a Ciudad Campus, el programa de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, que cada semana trae un tema de interés para la ciudad y el país. Hoy vamos a hablar de uno de esos temas que para muchos es polémico, para otros es necesario, y es el tema de la minería. Para hablar de eso, contamos aquí en el estudio con Juan Carlos Loaiza, director de Fomento y Desarrollo Minero de la Gobernación de Antioquia, y tenemos también al profesor de la Universidad Nacional, Antonio Romero. Señores, bienvenidos a Ciudad Campus. Gracias. Arranquemos con el contexto. ¿Cómo está la minería en la actualidad en Antioquia? Profesor, le doy la palabra. Yo diría que tenemos una minería en crecimiento con algunos problemas heredados, en conflicto con muchos sectores y muy desatendida en general como empresa. O sea, requiere que se integre a un proceso de modernización y obviamente con una experiencia que para algunos municipios hoy la ven nefasta y hasta se oponen a ella. O sea que hay una minería que tiene algunos conflictos con unas grandes oportunidades y con una posibilidad de aprender del pasado y mirar futuro, ¿no? Juan Carlos, ¿está de acuerdo con la posición del profesor? Es decir, es una minería a la que le falta bastante. Así es, y yo creo que complementando lo que dice el profe, tenemos una gran oportunidad en el sector minero. Es claro que tenemos dificultades, que el sector ha atravesado dificultades históricas, que digamos, hoy hay una gran oposición en el tema minero, pero es más por el desconocimiento. Pero es claro que tenemos una ventaja comparativa y que como tal debemos saberla aprovechar, aprovecharla bien hecha, conciliando, digamos, con los otros sectores que bien hablaba el profesor. Pero coincidimos, y así lo vemos nosotros desde la Gobernación de Antioquia, en que tenemos una gran oportunidad. Nosotros cuando vamos a las diferentes subregiones y en las regiones, lo que observamos son necesidades, y puntualmente muchas necesidades. Creemos que podemos fortalecer un desarrollo minero bien hecho, que pueda retribuir todas esas deficiencias o esas, digamos, atrasos, digamos, que tienen esas subregiones de cara a ese desarrollo minero. Entonces, como lo vemos y lo que coincidimos todos es que tenemos una gran oportunidad, no solamente como departamento, sino como país. Hablando de esas oportunidades, ¿cuáles podríamos decir para que, digámoslo así, fomentemos o motivemos la minería? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son esas grandes ventajas que puede traer a una ciudad, a un departamento y a un país la minería? ¿Qué puede venir en ese paquete? Profesor. A ver, yo creo que ya lo hemos demostrado. Nosotros pasamos del siglo XIX al siglo XX dinamizando la economía antioqueña y la economía nacional. Si el primer banco de esta región fue creado en la mina del Zancudo, y a finales del siglo XIX ya estábamos hablando de organización empresarial, de técnicas, de introducción a la educación del departamento, de nuevas materias, de nuevas asignaturas de la administración, y poco a poco aparecieron empresas que nacieron en la Escuela de Minas precisamente, como Argos, como Corona, como Cacharrería Mundial, que efectivamente desarrollaron todo un proceso minero, aparte de la minería de oro. O sea que yo diría que hay una oportunidad, y hay una oportunidad en una minería que todo el mundo ve muy cerca, que es la minería de oro, que la gente se queja porque teme que no le queden sino problemas. Pero yo diría que la gran oportunidad está en los minerales que se pueden industrializar. Y lo demostramos. Yo creo que gran parte del desarrollo antioqueño, y hoy parte en algunos departamentos, está en torno a la industrialización de minerales. No hay que ver sino el caso de los cementos y la gran posibilidad que tiene Colombia en pinturas, en cerámicos, en todo el territorio. Hablando de precisamente un poco de ese desconocimiento al que hacías referencia, ¿cuáles son esos otros productos que digámoslo así, que se desprenden de la minería, pero que el ciudadano de a pie desconoce? Es decir, ¿cuáles son esas otras condiciones que son de la minería y que generan empresa? Y es una muy buena pregunta que tú haces, y quisiera yo partir, digamos, de que es que la minería es una actividad inherente al ser humano. Lo que hoy nosotros asociamos con minería no es solamente la explotación del oro o la extracción del oro. Minería, siendo una actividad inherente al ser humano, es una actividad que se requiere para el desarrollo normal
de las actividades normales, para nosotros estar vestidos, para tener nuestra vivienda, para tener algo tan sencillo como nuestro baño. Está conectado con todo. Necesitamos la minería. Minería no solamente es oro, ni no solamente carbón, tenemos materiales de construcción, tenemos un sinnúmero de minerales que son necesarios para lo que nosotros necesitamos en el día a día. Entonces es, digamos, partir de ese conocimiento, y una vez teniendo ese conocimiento es poder identificar todos los encadenamientos para poder hacer de eso una empresa y poder hacer, digamos, todos los encadenamientos que se pudieran jalonar a través de ese desarrollo minero. Entonces es más como el conocimiento. Hoy lo asociamos solamente a un tema de oro, a los problemas y a las dificultades que se presentan en las regiones que, digamos, tenemos el potencial aurífero, pero no desconocer que para nosotros vivir en el día a día, para poder tener un celular, para poder tener un computador, es necesario la minería. Para tener nuestra vivienda, para poder tener nuestro vestido, es necesario la minería. Entonces tenemos que partir de eso. Tenemos que decir, no tan sencillamente como no a la minería, sino una minería, claro que la necesitamos, pero bien hecha y responsablemente, porque tampoco se trata pues de tapar el sol con un dedo. A eso iba. Estamos hablando de los pros, de las ventajas de la minería, pero precisamente el profesor ahorita puntualizaba en algo y era en el tema de hay cosas que no estamos haciendo bien. Definitivamente hay cosas en las que nos falta. Yo quisiera que habláramos un poco, en un acto, por así llamarlo, de honestidad, que habláramos un poco de esas cosas que nos faltan, pero yo quisiera que lo hiciéramos, los voy a dejar pensando en esa respuesta, luego de esta pausa a la que vamos a pasar. Es decir, ¿cuáles son esas cosas en las que aún fallamos? ¿Cuáles son esas cosas que nos faltan para llegar a la minería bien desarrollada, una minería que no afecte tanto a la comunidad y a las personas? Pero entonces hablamos de eso luego de esta pausa comercial. Regresamos a Ciudad Campus y nos quedábamos con una pregunta para los expertos, y era que veníamos hablando de los pros, de las ventajas y de lo que la minería trae a la ciudad y al país, pero también hay unas deficiencias, hay cosas que no se están haciendo bien y que han traído consecuencias a las comunidades de todo tipo. Quizá las que más suenan son las ambientales, pero creo que hay otras. Profesor, ¿cuáles son esas cosas en las que nos falta mejorar? A ver, tenemos una deuda histórica como sector minero con la población. Muchas cosas que hacemos bien hoy, hace 20 años las hacíamos mal. Pues hoy uno ve a empresas como Mineros S.A. haciendo las cosas muy bien, pero yo me acuerdo que hace 30 años había críticas importantes a ciertos manejos. Igualmente, con, digamos, desarrollos mineros en el departamento tipo nordeste antioqueño, o por decir algo, la minería de carbón de Amagá, hay errores que hoy hay que subsanar, y es que hay que tener en cuenta a la comunidad. Hay que ser transparentes con el proceso. Yo diría que hoy es una obligación lo ambiental, no me voy a referir a eso, porque no es ni responsabilidad ni que sea un compromiso nuevo, sino que es una obligación hacer las cosas bien como cualquier otra actividad. Pero yo diría que nos falta incluir la sociedad en los procesos de decisión. Hoy mismo yo pienso que estoy un poco asustado que para resolver el problema de las consultas por las cuales se cayó el Código de Minas, por ejemplo, el gobierno presenta una alternativa y en la cual si no hay acuerdo es el gobierno el que decide o el Estado. Es un absurdo, o sea, nosotros tenemos que llegar a acuerdos con las comunidades y yo diría que ese es el principal elemento a resolver, es que hoy en el mundo se utiliza el que quien hace parte del territorio donde se extrae el mineral participa de la decisión y participa del negocio. Claro, y si la comunidad no se ve incluida, no acepta lo que llega. Y cada día va a ser más hostil. Lo otro es que debemos vincular la inteligencia nacional, vincular la educación, vincular el conocimiento y dejar en las regiones actividades que fortalezcan otras actividades del territorio. O nosotros estamos diciendo hoy hay que crear valor más allá de la mina. O sea, una empresa minera tiene ingenieros, tiene profesionales de todo tipo, puede muy bien colaborar y comprometerse, no darse esa responsabilidad del desarrollo económico de una región, pero así a fortalecer alternativas de desarrollo y negocios para esa región que una vez la minería termine, pues sean alternativas. Digamos que son dos elementos, podemos hablar de muchos otros, pero fundamentalmente ahí hay dos cosas a subsanar, fuera pues de los temas ambientales
y de los temas sociales. Hay una cosa importante también que es la presencia institucional. Hoy vemos a las instituciones cada una llegando por aparte. Pues digamos que el caso de Antioquia es un caso que es mejor dentro de lo que se ve en el país, pero aún Antioquia y la nación llegan de diferente manera. O sea, hoy hay un problema a resolver y las comunidades están casi que por eso. Tenemos que coordinarnos en muchos aspectos. Claro. Yo quisiera que Juan Carlos me diera su visión. Precisamente Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de la Minería, decía que faltaba coordinación entre esas autoridades. ¿Qué sucede, Juan Carlos? ¿Por qué se da precisamente como esa falta de coordinación que mencionaba el profesor y que también la mencionaba Santiago Ángel? Clarísimo, y es algo bien importante porque hay que reconocerlo, y creo que para uno afrontar los problemas, la forma de reconocerlo. El tema minero es un tema, digamos, muy amplio y muy transversal a varias disciplinas, por llamarlo así. Eso hace que desde el orden institucional hayan muchas instituciones creadas que tengan que tocar el tema minero desde algún punto de vista, desde la titulación, desde el control, desde el tema ambiental. Eso hace que todas las instituciones lleguemos de una manera separada. Eso es una realidad. Hoy hay una desarticulación institucional. Hoy venimos trabajando como eso. Hoy como país tenemos que definir cuál deberá ser el camino. Hoy tendríamos que tener una estructura clara de cómo es ese mecanismo de articulación. Hoy Antioquia es el único departamento delegado por el ministerio para titular y fiscalizar, porque para eso se creó la Agencia Nacional Minera. Entonces mira que desde ahí, digamos, empiezan a haber dificultades, porque nosotros como delegado tenemos el poder y la autonomía para titular y fiscalizar, pero los otros departamentos no. Tenemos todo un tema de control con el Ministerio de Defensa, digamos ahora todo el tema de operativos, de control. Por otro lado venimos caminando con un tema de legalización. Y la minería ilegal, que es otro factor que entra a jugar. Otro de los conflictos bien complicados de nuestro país, y digamos es lo que muchos también no hemos sabido diferenciar, y todo, digamos, lo malo se le atribuye a todo el tema minero, y resulta que es que el mayor daño está en la extracción ilícita del mineral, lo que conocemos normalmente como la ilegalidad. Entonces todo eso hay que diferenciarlo, pero lo que sí es claro es que tenemos una desarticulación, venimos trabajando, tenemos un atraso normativo. Hoy como país deberíamos tener la certeza dónde se puede desarrollar minería y dónde no, que es lo que, digamos, el sector nos demanda y nos pide con toda claridad. Inclusive qué terrenos son aptos, qué terrenos se pueden explotar. Hoy, digamos, hay ambivalencias en ese tema. Hoy deberíamos tener la suficiente claridad de poder decir, acá se puede desarrollar, acá no. Eso, digamos, nos falta, y eso son deficiencias que venimos viendo, y hacia allá es donde tenemos que seguir trabajando. Yo aquí quiero, cambiando un poco de tema, y es hablar del tema de regalías, fruto de la minería. ¿Esas regalías, fruto de la minería, están beneficiando a las comunidades? La universidad, por ejemplo, está aprovechando esas regalías para hacer investigación en el tema, profesor. ¿Cómo estamos en ese punto? El tema de regalías es un problema. Primero, las regalías nacieron mal. Hubo una repartición de las regalías en el Congreso de la República, que importó más quiénes eran, de qué regiones eran los parlamentarios, de las regiones productoras y de los intereses que podríamos tener para fortalecer digamos, la estructura económica del país. Y yo creo que en la reforma que se hizo se mejoraron algunas cosas, pero aún así las regalías, según la Constitución, se pagan por un derecho a explotar, y eso debería efectivamente fortalecer, digamos, la misma actividad minera y el negocio minero. Hemos vendido mal la idea de que las regalías son para desarrollar el país. Yo diría que hemos enfocado mal, no estamos orientando las regalías a fortalecer el negocio. La universidad apenas inicia ese proceso de participación, y yo pienso que lo inicia mal. O sea, no está en torno al negocio, está en torno a financiación de proyectos indiscriminados, sin un norte. Yo digo que el tema de regalías está por inventar, y que nosotros somos responsables incluso de que esté mal hecho. Y que de una u otra forma, para temas como ese, las autoridades también se tienen que coordinar, inclusive para crear marcos normativos y una cantidad de condiciones. Yo quisiera que aquí habláramos de otro tema que también ha estado o que ha generado preocupaciones alrededor de la minería, y son los accidentes
que han ocurrido con ella, por quizá malas prácticas o por una cantidad de fenómenos. Pero antes de que ustedes me respondan, vamos a pasar a conocer un trabajo, un ejemplo de lo que se está haciendo en minería, y ya regresamos para que continuemos con ese tema y con esa pregunta que a algunos les crea ampolla. Pero ya regresamos con Ciudad Campus. Hemos hecho ya varios trabajos de investigación, tanto con recursos de la universidad como con recursos del Fondo Nacional de Regalías y la Gobernación de Antioquia. Uno de los enfoques que hemos tratado de fortalecer tiene que ver con el tema de la prevención de las explosiones, tanto por metano como por polvo de carbón. Entonces nuestro proyecto está combinando los dos factores, el contenido de metano y el contenido de polvo de carbón. Nosotros en el país, en los últimos 50 años, han habido unos trabajos de exploración excelentes en la minería del carbón, pero ha olvidado que a ese carbón también hay que medirle el contenido de metano, la explosividad y su sensibilidad o no a la autocombustión. Nos dimos a la tarea de complementar las investigaciones que ha hecho la Agencia Nacional de Hidrocarburos, esta vez con perforaciones diamantadas, corazonadas al interior de las minas, y allí con estos testigos que sacamos vamos a medir los contenidos de metano y algo también muy importante. Es muy posible, es un hecho casi que sin precedentes, que una propiedad muy importante es ver si cómo fluye y la interacción entre la geología y la actividad minera. Esto con el fin de entender es dónde se acumula el gas, por qué se acumula, si es un problema de tasas de desgasificación o si también es una situación de malas prácticas de ventilación. Dejaba a los invitados con una pregunta antes de irnos a la pausa, y era una situación que ha preocupado por muchos años, y es la de la seguridad en las prácticas mineras. Todos hemos conocido tragedias, todos hemos visto muchas situaciones de las cuales las comunidades se quejan, como lo decía el profesor ahorita. Juan Carlos, ¿qué están haciendo las autoridades para que esos temas dejen de presentarse? Claro que sí, y me das una oportunidad muy grande de hilarte esta pregunta con la anterior de regalías, para contarte un proyecto muy interesante que venimos desarrollando con la Universidad Nacional, y es la explosividad del gas metano en el polvillo de carbón. Ese proyecto lo venimos desarrollando a través de regalías, como bien enunciaba, digamos, el profesor, un proyecto de investigación, desarrollo y tecnología, donde lo que buscamos es identificar las condiciones físico-químicas de los 11 mantos de carbón de la cuenca del Sinifaná. Es decir, en la cuenca del Sinifaná hay 11 mantos de carbón de lo que lo están haciendo la explotación, pero no hay un conocimiento técnico, teórico, para poder hacer esa explotación. Ahí cuando tú nos preguntas qué estamos haciendo, con ese ejemplo te puedo contestar qué es lo que estamos haciendo. Ahí, de la ayuda de la academia, desarrollamos un proceso de investigación para que nos den cuáles son las condiciones de esos 11 mantos, de manera que una vez teniendo esa información primaria se pueda hacer el desarrollo de esa mina. Por ejemplo, con qué inclinación debe ir el túnel, necesita sistema de ventilación o no. Entonces lo que hoy nos demuestra es que estamos muy precarios en cuanto a un desarrollo seguro en la minería. Por eso estamos dando condiciones técnicas, teóricas, para que tengan insumos de manera que puedan hacer técnicamente su desarrollo minero. Entonces, eso es un ejemplo, digamos, de todo lo que estamos haciendo en el tema del riesgo. Es una preocupación, es, digamos, un temor latente, es preservar las vidas. Nosotros, si queremos dar una imagen positiva de nuestro sector, tenemos que asegurar la vida de todos los que estén dentro de una mina. Por eso trabajamos muchos de los proyectos. Estamos enlazados al tema del DAPAR, al tema de riesgos.
a la red de SOS, de Centros de Intermediación del Riesgo. Venimos trabajando con la Agencia Nacional Minera a través del Servicio Geológico con los socorredores para articular, digamos, toda la competencia. Venimos trabajando varios de los proyectos de cara a eso, pero digamos también un tema muy importante es comunicacional, asegurar, digamos, la legalidad en el desarrollo y hacerlo técnicamente. Por eso juega un papel ahí muy importante todos los actores, tanto el privado, lo público, como la academia. Nos mencionaba Juan Carlos que están trabajando en ese tema de la mano de la universidad, pero me imagino que lo único no es seguridad, profesor. ¿Qué otros trabajos está desarrollando la Universidad Nacional en ese tema de la minería? Yo me quiero referir al tema de la seguridad. Ah, perfecto. Porque para mí es una irresponsabilidad lo que está pasando. Es cierto que tenemos que diferenciar la minería que se llama ilegal o una minería que no tiene, o informal, que no tiene, digamos, recursos para hacerlo, y una minería formal. Yo pienso que muchos de los responsables de las minas donde ha habido accidentes deben estar en la cárcel. O sea, hay unas responsabilidades en las autoridades que no han cumplido su papel. Los muertos no importan en las minas y generalmente ha sido una irresponsabilidad técnica de ingenieros y de empresarios que no han invertido lo suficiente. O sea que, digamos, dentro de las minas teóricamente formales, en la historia de Colombia, yo creo que la mayoría de accidentes son accidentes de responsabilidad de la empresa y de la misma ingeniería. Yo creo que hay ahí algo que mirar. Obvio que hay muchos incidentes en la parte de seguridad, pero yo creo que hay que ponerle cuidado y hemos dejado pasar por alto muchos muertos y hay muchas viudas. Se nos olvidan los muertos. Se nos olvidan. Sí, sí. Eso de Norte de Santander, lo de Amagá, lo de los ilegales obviamente en Timbiquí, pero ahí hay un problema de autoridades. Yo pienso que un problema de autoridades y de empresas. Y más de fondo. Total, y con muchas disculpas. Y nosotros con responsabilidades también como academia. Ya sobre la pregunta, yo creo que sí hay varias cosas que estamos haciendo. Hay unos elementos importantes en todo el proceso de formalización. Creo que estamos llegando a encontrar salidas diferentes a la minería. Yo hoy me alegro de que por fin nos salimos de la mina para arreglar las minas. Llevamos 60, 70 años tratando de mejorar el sistema de explotación y nos olvidamos que lo importante es que hayan empresas detrás. Que no es importante controlar el método de explotación minero, sino controlar que la empresa tenga seguridad social, que la empresa cumpla con estándares. Con las prácticas mínimas, quizá. Es empresarizar este país. Es que estamos en la minería lo mismo que en el centro de Medellín con la informalidad, persiguiendo a los que no tenemos que perseguir y dejando que algunos que supuestamente están legales y formales no cumplan con los patrones y los estándares empresariales. Entonces yo creo que un poco el trabajo que estamos haciendo hoy y que está apoyando la academia y con la gobernación estamos en algún lado trabajando en eso, es echándole otra mirada a resolver el problema de la formalidad mediante la normalidad o normalización y la estandarización de procesos. Claro, y casi que de la mano de la universidad y de la academia, tener otros ojos mirando la situación. Pero yo pienso que estamos muy lejos, lo que estamos haciendo no cuida el negocio. Yo digo que aunque la gente se enoja conmigo, que no debemos de hacer acueductos con regalías, no debemos de hacer carreteras, debemos mantener ese negocio para que lo que produzca sí nos deje hacer carreteras y acueductos, pero nosotros no avanzamos como debe ser. No sabemos mantener lo que nos da, como dirían en las calles, nos dan la papita. Pésimos negociantes. Yo quiero que aquí, para que empecemos a cerrar, hagamos o pensemos en perspectivas de futuro. Ya hablamos de una realidad, hablamos de unas condiciones, hablamos de situaciones, de problemas, de pros, de contras, pero quiero que empecemos a hablar de futuro. ¿A qué le está apostando, profesor, la universidad? ¿Cuáles son las vías que la academia está pensando en los próximos años? Nosotros acabamos de crear el Centro de Pensamiento de la Responsabilidad y Sostenibilidad de la Industria Minera. Fue creado por decisión del Consejo Académico y con apoyo de la Vicerrectoría de Investigaciones. Va a ser administrado por la Facultad de Minas y vamos a vincular la universidad en otro centro de pensamiento parecido al centro que tenemos sobre la paz, ¿cierto? La universidad le está apostando definitivamente a las políticas públicas y contribuirle al Estado a resolver grandes de los problemas nacionales. Entonces, ¿a qué le estamos apostando?
En el centro le estamos apostando a la OCDE, a la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, le estamos apostando a la Alianza Pacífico y le estamos apostando a una agenda que incluya fortalecimiento de los territorios desde el punto de vista económico. ¿Qué significa? Significa que si podemos cumplir estándares internacionales en educación, ya se empieza a moverlo de la educación, no es gratuito que el presidente esté hablando de Colombia la más educada o de las pruebas PISA, nos están pisando fuerte para que le hagamos a eso, que luchemos contra la informalidad. O sea que digamos que hacia el futuro estamos trabajándole a eso, a la formalidad, a insertarnos o a hacer una mejor inserción en la economía mundial y en los compromisos de transparencia mundial. Juan Carlos, desde tu perspectiva, ¿cuál sería esa principal o la principal línea? Claro, nosotros tenemos que partir es que nosotros somos una apuesta política y somos un proyecto político y como tal no vamos a permanecer en el tiempo. Nosotros en este cuatrenio, en Antioquia la más educada, lo que le apostamos fue traer el conocimiento al desarrollo minero. Eso fue, digamos, lo que quisimos. ¿Cómo aterrizábamos Antioquia la más educada, ese concepto político del señor gobernador, cómo lo podíamos aplicar al desarrollo minero? A eso es lo que nosotros le venimos apostando, a poder entablar que el conocimiento, la educación y la tecnología estén al servicio del desarrollo minero. Para eso estamos construyendo el Centro de Formación Mineroambiental en el Bagre, que lo que queremos es que se convierta en la gran universidad del sector minero, no solamente con un impacto nacional, sino internacional. Le apostamos a tener como aliado a la universidad, puntualmente a la Universidad Nacional, Facultad de Minas, quienes son los que tienen hoy el conocimiento y, como bien decía el profesor, que nos puedan servir a solucionar los problemas hoy. Entonces lo que le estamos apostando es a dejar un modelo, una política de desarrollo minero, le estamos apostando muy fuerte en colaboración con el gobierno nacional y en articulación con él, en convertirnos en un piloto de legalización y de formalización. Nuestro mayor problema como país y departamento es la extracción ilícita del mineral. Tenemos que ver cuáles de los que hoy denominamos informales podemos legalizar. Claro, y es muy de la mano entonces de un concepto de educación, de formar a las personas y a todos sus entornos. Conscientes de esa deuda histórica que también mencionábamos. Es porque tenemos que ser conscientes, tenemos que reconocer el problema para empezar a retribuirle claro, a eso. Y es que si no reconocemos los problemas desde la investigación no resolvemos nada. Así es. Señores, hoy se nos acabó el tiempo. Profesor Juan Carlos, yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado en Ciudad Campus. A ustedes. Muchas gracias. Bueno, nos vemos en una semana con otro tema de interés para la ciudad y el país aquí en Ciudad Campus. Hasta pronto.